porque estamos vivos. Dios, somos conscientes de que estar vivos en una circunstancia y en un contexto como el que estamos es todo un milagro, Señor. Te agradezco, Dios, únicamente hoy por la vida de todos los que estamos acá reunidos, porque después de 18 o 19 meses de mucha confusión, de mucha muerte, de mucha enfermedad, todos los que estamos presentes en este lugar estamos vivos, Dios, estamos respirando, estamos sanos, tenemos una familia al lado que también lo está. Gracias, Dios, porque aunque probablemente no tengamos materialmente todo lo que soñamos con tener algún día de nuestra vida, en nuestros sueños más profundos y más personales, tenemos todo lo necesario y todo lo que necesitamos para vivir firmemente y para vivir en gracia y en gloria contigo, Dios. Es decir, vida, respirar, salud perfecta y en abundancia, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Buenos días. No se vayan a sentar, por favor. Quiero que todos se pongan de pie. ¿Tienen frío o calor? Calor. Yo estoy súper frío. Quiero que todos se pongan de pie. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Pero entonces vamos a hacer un poco un estiramiento. Los vi muy quietos cuando el pastor estaba en la parte de la adoración. Entonces vamos a hacer un estiramiento. Entonces, si no pueden, busque ahí con alguien al lado que le ayude. Quiero que coja su pie y lo estire hasta lo más que pueda sin lastimarse. Si pueden tocar su cola, bien, si no, tranquilo. Estire su pie. Los vi muy quietos. Yo dije, esta gente que tiene sueño, le duelen las piernas, no los vi saltando, no los vi moviéndose durante la adoración, y eso me asustó, me preocupó mucho verlos ahí quietos. Siguiente pie, vamos, el otro piececito. No tiene que tener equilibrio, si quiere cogerse a alguien, cójase de alguien, no se preocupe. Esto se puede hacer de 1 a 200 años. Que cuando Abraham tenía 130, él también hacía sus estiramientos de la mañana. Claro, él tenía que administrar muchas cosas, mucho ganado, él tenía que estar bien físicamente, ¿cierto que sí? Listo, se puede sentar. ¿Bro? El mensaje de hoy tiene como título Reaccionando al cumplimiento. Tiene mucho brillo. Reaccionando al cumplimiento. Maravilloso, hermoso. Reaccionando al cumplimiento. Amén. Quiero que por favor vayan conmigo a Mateo capítulo 2, verso 1. Mateo capítulo 2, verso número 1. Hoy es un buen día, ¿cierto que sí? ¿Por qué es un buen día? Por muchas cosas, ¿no? Ha sido una gran semana, sobre todo porque estamos vivos. Mateo capítulo 2, verso 1 dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen todos? ¿Alguien falta? Después de que Jesús cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Diga con voz de turbado. Se turbó. Y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, diga príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios
y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había de nacer el Mesías. Al verlas, me perdí. Listo. Lo envió a Belén y les dijo: vayan, infórmense bien de ese niño. Y siguieron su camino, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Con voz de alegría, diga usted, se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría. No, esa no es voz de alegría. La voz que usted tenía, la voz que usted tenía cuando metió el gol Luis Díaz, otra vez. Se llenaron de alegría. Es la voz que tenía yo cuando me eché el sol a la copa, esa misma. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Diga, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. ¿Qué mandó a hacer Herodes? A matar a todos los A niños. matar niños, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Amén. Entonces, yo sé que la mayoría, probablemente todos ya habrán escuchado este versículo, ¿cierto que sí? Este versículo es muy común en qué época del año en las congregaciones. En diciembre, ¿cierto? Por el nacimiento de Jesucristo y la Navidad y todo ese tipo de celebraciones que se hacen en torno a su nacimiento. Y yo sé que usted ya conoce muy bien esta historia. ¿Cuál es esta historia? La historia del nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, el suyo y el mío. Sin embargo, la historia está llena de mitos que se han malinterpretado. Por ejemplo, muchos dicen, no, Jesucristo nació en un lugar pobre porque él era pobre y entonces los cristianos, los creyentes, no pueden buscar las riquezas y no pueden trabajar y no pueden ser millonarios porque Cristo era pobre. No, señores, si usted lee, usted pone a leer escritos de historiadores, se va a dar cuenta que él nació en ese pesebre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era el único lugar disponible que contaron José y María. Pero José y María eran todos menos pobres. Eran de una casa muy bien acautelada, se lo aseguro. Y si no lea Google, usted le crea Google más que a mí, investigue Google y se va a dar cuenta. Entonces el primer mito que debemos desmentir es que él no nació en un pesebre por ser pobre, sino porque fue el único lugar en esa época del año, que era una época de festividad, en la fecha de nacimiento de Jesucristo, que es en abril realmente, que hay una fiesta para los hebreos, y era el único lugar que estaba disponible. Y le dijeron, bueno, métanse ahí y mira a ver cómo tienen el chinito. Segundo mito, pero ese es un mito todavía peor, es que fueron 3 reyes magos, ¿a qué? A llevarle regalos. Y lo que pasa es que no eran reyes, ¿cierto? Eran sabios, no eran magos. Y la Biblia ni siquiera dice que fueran reyes, ¿cierto? Eran sabios. No sabemos si eran 8, 10, 3 o 50. Entonces, ¿qué? Segundo mito que hoy dejamos de lado acerca del nacimiento de Cristo, ¿cuál es? Que no eran reyes y que eran sabios y que no eran 3. ¿Cuál? No eran reyes, ni eran magos, ni eran 3. Ni eran 3, ¿listo? No quiero volver a escuchar a usted decir los 3 reyes magos porque vean. Eran sabios, ¿listo? Eso es todo lo que eso es todo lo que sabemos acerca de él. Entonces Jesucristo era el rey
que había sido prometido por los antiguos profetas, por Jeremías, por Isaías, por Daniel en sus sueños y en las 40 semanas. Era Él quien vendría a cumplir finalmente todo el destino que había sido trazado por Dios para su pueblo. Él era el que estaba predestinado para quitarles el dolor, para quitarles el yugo, para quitarles la maldición, para darles una nueva vida y para darles victoria sobre sus enemigos. Maravilloso, ¿cierto? Él era la materialización del cumplimiento de lo que llevaban por décadas, por siglos, esperando el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sin embargo, veamos de acuerdo a la Biblia, cuáles eran las promesas que habían acerca de ese Mesías. Entonces, yo quiero que me ayuden. ¿Alguien recuerda una de las promesas que habían acerca de Cristo? El rey prometido, el príncipe que era prometido. ¿Alguien recuerda algo que haya dicho el Antiguo Testamento acerca de Cristo? ¿Me lo puede decir desde allá? Yo sé que ustedes saben, ¿no? Eso lo hemos visto en él, y no me hagan quedar mal. Isaías 53:4. Ciertamente, esto fue escrito 600, 700 años antes de que naciera Jesucristo. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, la primera promesa que se cumplía en Jesucristo visiblemente es que Él iba a quitar todo perdón, todas nuestras iniquidades, todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Es decir, que Jesucristo naciera era un gran hecho, ¿cierto? Era algo muy importante. Mateo 12:18. Este es mi siervo, a quien yo he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Segunda cosa que venía a traer Jesucristo: justicia. Isaías 8:14. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderá trampas y en ellos quedarán atrapados. Es decir, que iba a pasar que Jesucristo, con su nacimiento, iba a por fin separar a aquellos de los que creían en Él y a aquellos que no, aquellos de los que hacían su voluntad de los que no la hacían. No obstante, entonces yo quiero que usted se imagine que usted está en África, en el Medio Oriente, que usted es alguien del pueblo de Israel que se sabe todas estas palabras de la Torá, del Antiguo Testamento, y viene el cumplimiento de la promesa. No más desgracia, no más humillación, no más yugo de la opresión del imperio que nos estaba dominando, no más pecado, no más enfermedades, no más dolor, libertad. ¿Cómo se siente usted ante ese cumplimiento? ¿Cómo cree usted que reaccionaría? Dígamelo, grítelo ahí. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sentiría que estuviera allá? No obstante, cuando llega el cumplimiento de la palabra, que era Cristo el cumplimiento de la palabra, cuando llega lo que muchos estaban esperando durante años, no todos reaccionaron de la misma manera. Hubieron bastantes reacciones ante el nacimiento de Cristo. ¿Cuál fue el primer tipo de reacción que vamos a ver hoy acerca del nacimiento de Cristo? La reacción de Herodes. Escriba ahí en su libreta la reacción de Herodes. Hubo varios tipos de reacciones al nacimiento de Jesús. Por eso esta palabra se llama como reaccionando al cumplimiento. No todas las personas reaccionan de la misma manera al cumplimiento de una promesa. No todas las personas reaccionan de la misma manera al cumplimiento de la palabra que Dios les ha puesto sobre su vida. Y si bien es cierto, todos acá me contestaron en coro: uy, yo me sentiría alegre. Le voy a demostrar que en la vida real hay muchos tipos de reacciones ante el cumplimiento de la palabra, y la mayoría de veces no son como los esperamos. ¿Cuál fue el primer tipo de reacción? La reacción de Herodes. La de Herodes. En la reacción de Herodes encontramos varias actitudes corrosivas hacia el cumplimiento de la promesa. De hecho, no solo fue la reacción de Herodes, también fue la reacción del resto de Jerusalén. Se lo leo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó
y toda Jerusalén con él. Diga usted conmigo, y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén. Es decir, que la reacción de Lot no solo fue la reacción de él, sino que fue la reacción de una ciudad entera. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de él? Cuando se enteró que iban a ser el Mesías, se turbó. Cuando se enteró que la promesa estaba a punto de salir del vientre y dar a luz la promesa, ¿qué pasó con Herodes? Se turbó. Así es como muchos reaccionan a la bendición y a la respuesta divina para sus vidas. Reaccionan como Herodes reaccionó al cumplimiento de la promesa. Entran en un estado de alteración, completamente perturbados y desorientados. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque al igual que Herodes, han creado estructuras de pensamiento que les impide abrazar el nuevo tiempo que Dios trae para sus vidas. Por lo tanto, el creyente crea una resistencia al cambio que Dios quiere traer para su vida. Entonces, la primera reacción de Herodes es que turbarse. No se alegró, no se emocionó, no se llenó de gozo en su corazón, sino que se llenó de temor, de angustia, de sufrimiento, de desesperación. ¿Por qué? Porque ya había creado una resistencia a lo que Dios quería hacer por su vida. ¿Por qué creó esa resistencia? En primer lugar, anótelo ahí, porque nunca se preparó para recibir la bendición. Está bueno. Porque nunca se preparó para recibir la bendición. Hay gente que anda siempre pidiendo que les den una palabra en la congregación o que les pongan la mano para que Dios los unja. Hay mucha gente orándole a Dios día y noche en su cuarto por una respuesta de parte de Él, pero jamás se entrenan para administrar y recibir aquello que están pidiendo. Entonces, es normal que al enterarse de que la respuesta está a punto de nacer, en vez de producirles gozo, les produzca ¿qué? Incomodidad. Es como aquel adolescente aquel adolescente de una familia adinerada, que es pataletudo y que pelea y que pelea porque los papás le regalan un carro desde que cumple 16 años. Y todos los días molestan, y mi carro para cuándo, y mi carro para cuándo, a usted le sobra plata, papá, compré mi carro, quiere que todos mis amigos del colegio X, ya todos tienen carro y ya estoy en mi último año de colegio, imposible estar en el último año de colegio sin carro, papá, por favor, y molesta el niñito, hasta que el papá, cuando cumple, en diciembre, cuando tiene 15 años y está a punto de entrar a 11, que es el último año de estudio, le compra el carro. ¿Sí? Yo quiero que usted entienda que lo que le estoy explicando es un ejemplo de la vida cotidiana, ¿cierto? Ahora tómelo como si yo estuviera hablando de la promesa por la que usted ora todos los días. Al igual que ese jovencito está orando por el carro, caprichoso, y siempre orando por lo mismo. Dios, yo necesito que me des esto, yo necesito el trabajo, yo necesito ese carro, yo necesito esa casa, yo necesito ese apartamento, uy, yo necesito a esa novia, mira la tan linda, uy, mira ese bizcochote que va allá, Dios mío, yo necesito eso, yo necesito aquello, y insiste. Y al final, ¿qué hace el papá? Pues el papá le sobra plata. Yo le dije que era una familia adinerada. El papá le compra el carro. Pero resulta que cuando el muchacho sale de la casa y se encuentra que en el patio principal está el carro, no le da alegría. Le pasa lo mismo que a Herodes. Le da vergüenza. Se turba. ¿Por qué cree usted? Porque anduvo muy pendiente día y noche de orar por la misma pendejada, que cuando le llegó el carro a la puerta de su casa no sabía ni cómo se prendía, porque era un carro eléctrico, porque era un Tesla, entonces no tiene llave. Entonces el papá le da la tarjetica de Tesla y el muchacho, y tiene a los amigos atrás que sí saben manejar. ¿Cómo se siente? Y mira la tarjetica. Y que despicha la tarjeta de ese carro, se abre. Hasta que el papá le dice, no, ponga su huella y saque hacia afuera. Y el carro abre. Y dice, listo. Y se sube al carro. ¿Y ahora cómo lo prendo? No hay llave.
Es un carro eléctrico que aprende solo y se maneja solo. ¿Cómo hago yo para manejar esto? Y el papá le dice, no, préndalo así. Bueno, ¿y cómo lo mando para adelante? Para los que manejan saben que es fácil, ¿no? Primera y ya está. Pero resulta que el último Tesla no tiene nada, absolutamente nada, ni primera ni segunda. No es como un carro eléctrico, no es como un carro automático que tiene para ir hacia adelante y ya. No tiene absolutamente nada. El carro sabe cuándo tiene que ir hacia adelante y cuándo tiene que ir en reversa. Solo con las cámaras, él sabe cuándo tiene que hacer qué. Y digo, pero bueno, él logra sacarlo ahí a las malas del patio de la casa gigante donde vive. Ya tiene pena porque ya hay amigos que se le están riendo. Claro, ya hay amigos que están diciendo, pendejo. hasta que el muchacho está a punto de darle el acelerador y se acuerda y el papá le dice, venga, ¿usted por dónde va? ¿Cómo así, papá? Ya me ayudaron a sacarlo, ese carro no se mueve solo, eso es fácil. ¿Y su pase? ¿Cómo así? Claro, ¿y su pase? Ay, papá, pues vamos a la cama ahorita. No, negro, son 4 meses. Y si está desocupado y quiere de domingo a domingo estar en clases, mes y medio. ¿Cómo así que bajar el carro mes y medio y parqueado sin hacer nada? Y allá adentro en la casa, los amigos que estaban en la fiesta, que todos tienen carro y que todos saben manejar, ya se empezaron a burlar. Esa es la misma situación que pasa con el 90% de las personas que asisten a las iglesias. Oran, ayunan, interceden, se congregan, claman, lloran, les salen mocos cuando oran y lloran y claman por el milagro. Pero cuando el milagro está a punto de nacer, se turban, porque nunca se entrenaron para administrar lo que estaban pidiendo, porque nunca se entrenaron para recibir todo por lo que un día soñaron y les fue prometido. Fuerte, ¿cierto que sí? Debemos entrenarnos y prepararnos sin parar para el día que llegue la respuesta a nuestras manos. No podemos asustarnos con la piel del león cuando ya lo matamos. Y a veces eso es lo que pasa con nuestras vidas. Ya hicimos lo más difícil, que era ponernos fieles con nuestros diezmos. Ya hicimos lo más difícil, que era comprometernos a congregarnos domingos, miércoles, viernes, sábado. Ya hicimos lo más difícil, que era crear un hábito de lectura de la palabra y de la Biblia todos los días en nuestra casa, 5 o 10 minutos. Ya hicimos lo más difícil, aprender a ayunar 1 o 2 veces al mes o 1 o 2 veces por trimestre. Ya hicimos lo más difícil, pero no hemos aprendido a hacer lo más fácil, que es que quitarle la piel al león. Es aprender a administrar y prepararme para administrar lo que Dios me va a entregar a mí. Y Dios ciertamente jamás va a entregarle algo a alguien que Él es consciente que no puede administrar, porque le va a generar vergüenza a su vida. Así es. Jerusalén, ojo a esto, porque ya estamos hablando de Herodes. ¿Cómo reaccionó Herodes? Se turbó. Pero no solo se turbó él, se turbó Jerusalén con él. ¿Por qué Jerusalén? Raro, ¿no? Jerusalén era consciente de la palabra que reposaba sobre ellos, ¿o no? Yo creo que hasta sabían más Torah que usted y que yo, probablemente. Hombre, es el centro mismo de toda la historia bíblica que usted y yo leemos. Alguien debían saberlo de la promesa, alguien debían haber escuchado por ahí. Pero al saber que el Mesías estaba por llegar, se entristecieron y se turbaron. ¿Sabe por qué? Porque se habían acostumbrado e incluso disfrutaban ser subyugados por el Imperio Romano. Dicho de otra manera, usted dirá, bueno, ¿y qué? Pero explíqueme. Dicho de otra manera, mucha gente se turba en el momento en el que llega el cumplimiento de la palabra o cuando saben que está a punto de nacer, porque al igual que Jerusalén, se acostumbraron a la opresión que el mundo les ofrece y ya no la quieren dejar porque se sienten cómodos. Se sienten cómodos en el pecado, está como rica la silla, acá está como bien, yo estoy bien. Por eso Jerusalén se turbó, pero ¿qué? ¿Cómo así que la promesa? Eso eran historias ahí de un man de un escritor ahí X que le gustaba escribir ficción.
¿Cómo así? Yo estoy bien acá, pero es que usted está subyugado por todo un sistema romano de creencias, de idolatría y de corrupción y de pecado. Pero pues no importa, yo estoy acá, che, yo ya me acostumbré al pecado, yo ya me acostumbré a ser esclavo también. Yo ya me acostumbré a que cuando un soldado romano amanezca de malas pulgas, nos agarre a patadas en la calle. Y eso pasa, eso pasaba. Yo ya me acostumbré. O sea, ellos no vivían bien, eran esclavos, pero se turbaron cuando vieron que Herodes se turbó. ¿Por qué? Porque ya habían cambiado de Dios, porque ya habían cambiado de Señor, porque ya estaban demasiado acostumbrados a lo que tenían alrededor. Jamás nos acostumbremos al pecado, jamás nos acostumbremos a nuestra mala situación, jamás nos acostumbremos a la escasez que vemos en nuestras casas. No tengamos miedo a lo que Dios está por hacer, solo porque ya nos sentimos cómodos en nuestro pecado, solo porque ya nos sentimos comoditos en nuestro error. Amén. 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 ¿Vamos bien? Amén. En segundo lugar, Herodes no solo se turbó, escríbalo ahí, sino que también se interesó por el acontecimiento. Él les dijo a los sabios: oiga, chévere, pues vaya usted, busca al niño ese que va por nacer, que está a punto de nacer, y cuando lo encuentren, ¿qué? Viene y me Dígame cuenta. sus palabras. Viene y me cuenta. Ustedes vienen y me cuentan, el man se interesó, el man mostró un gran interés. Ahora, ¿por qué se interesó? A ver, Herodes no hizo caso omiso a lo que estaba pasando, él mostró mucho interés, pero tal como lo dice la escritura, no lo hizo con buenas intenciones. ¿Por qué él se interesó? ¿Qué quería hacer? Saber para tomar una decisión, ¿Saber para qué? para ir a matar. Para cortarle la cabeza. Quería saber dónde estaba el niño, porque lo quería matar. Pero para poder llegar al niño, sin que los sabios sospecharan, él tenía que mostrar interés. Estaba fuerte. Quiero que usted diga conmigo: estoy preparado. Estoy preparado. Y quiero que diga conmigo: no me voy a ofender. No me voy a ofender. Se lo advertí. Y soldado advertido, No me dejes tú lo has dicho, Judas. Mentiras. Ojo a lo que le voy a decir. Yo escribí esto. Por todas las congregaciones que conforman el cuerpo de Cristo, y yo lo sé por vivencia propia, nos encontramos anualmente con una amplia rotación de personas. ¿Ustedes lo que decimos? Así es. Como si de una empresa de trabajos temporales se tratase. Ajá. Sí, señor. Yo le dije que iba a hacer fuego. Solo este pedazo, ahorita viene lo que usted le gusta aplaudir, pero ahorita no. ¿A qué se debe esa amplia rotación de personas anualmente? A veces ni siquiera anualmente, que es más triste, hombre. Como trimestralmente, como semestralmente, en el mejor de los casos. Eso se debe a una mentalidad de Herodes. Personas que están pendientes del cumplimiento de la promesa, cuando está por nacer, dónde está el milagro, dónde está la bendición que yo necesito, pero solo con la intención de tomar lo que necesitan momentáneamente para después salir corriendo. Ajá. Dígalo. Dígalo. Dígalo, dígalo. Dígalo. ¿Se lo repito? Sí, y no lo voy a explicar porque es muy claro. Avanzamos al siguiente punto. Ya está, muy fácil. ¿A qué se debe la amplia rotación en todas las congregaciones? Todas. Se debe a la mentalidad de Herodes. Personas que están pendientes del cumplimiento de la promesa, pero solo con la intención de tomar lo que necesitan momentáneamente para después salir huyendo. En tercer lugar, yo le dije que iba a avanzar, usted ya me lo entendió, no tengo que repetirlo mismo. En tercer lugar, Herodes no solo se turbó, no solo mostró interés, sino que buscó matar el cumplimiento de la promesa. Y mientras intentó matar la promesa que hizo, ¿cuáles fueron las consecuencias del intento de él de encontrar a Jesús? Que mató muchos niños. Mató muchos niños, muchos bebés, no sé de qué edad, supongo que los más pequeñitos. ¿Donde eso pasaba hoy en día? Oye, madre. Es decir,
en su intento por matar la promesa, esta también está dura. Quiero que diga, no me voy a ofender, No me va a ofender. pero abra esto porque le va a cambiar su pensamiento. A las personas con mentalidad de Herodes les aterroriza tanto ver la promesa de Dios cumplida que harán todo lo necesario para matarlo. ¿Sabe usted por qué buscan matar la promesa? Porque creen que el cumplimiento de la palabra divina les va a quitar lo que hasta el día de hoy han conseguido humanamente. Lo pongo en contexto porque cuando yo lo leo es como, uy, esa vaina que ahí va. ¿Por qué buscó matarla? ¿Quién era Herodes? El rey. Era el rey. ¿En dónde gobernaba el rey? En Jerusalén. En todo ese territorio, en Jerusalén, y más allá, en las provincias. Él se entera que van a hacer el cumplimiento de una promesa. Y lo peor es que la promesa dice que el que nace es rey. Rey de reyes. Y a excepción de muy pequeños casos, en toda monarquía rey solo hay uno, papá. Así que, o te quitas Herodes, o matas al bebé. ¿Cierto? El único lugar donde hay múltiples reyes al tiempo es en Narnia. Pero en la vida real, En el ajedrez. no, porque cada uno es un lugar diferente. Pero en la vida real, en un territorio solo puede haber un rey. Así es. Y él estaba completamente necesitado de matar a ese bebé, porque él tenía miedo de que ese bebé le quitara todo lo que él había construido como rey: su autoridad, su poder, su gobierno, su dominio, sus riquezas, su credibilidad. ¿Cómo es que un bebé me va a quitar el reino? Yo soy Herodes, Ajá, así es. del imperio más grande que la tierra ha visto después de Persia. ¿Cómo es que un bebé me va a quitar a mi trono? Es por eso que busco matarlo. Y en la vida cotidiana del creyente le pasa lo mismo. Cuando se da cuenta que el tiempo está cerca, cuando se da cuenta que la promesa está a punto de nacer y de dar a luz y de ser entregada en sus manos, dice: no, yo tengo que matar la promesa, porque esa promesa me va a quitar la casa que construí, me va a quitar el carro que construí, me va a quitar el trabajo estable que conseguí, me va a quitar el tiempo libre que tengo los fines de semana, Ajá. me va a quitar el tiempo libre. Entonces, como tengo miedo de que la promesa me quite lo que mi corazón corruptamente ama y está pegado, yo prefiero matar la promesa. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, son personas que en sus planes personales y terrenales les ha ido bien, pero cuando está por cumplirse la promesa que el pastor les dio, donde le dijo: vas a servir a Dios en el templo de día y de noche, ese cumplimiento, ese sí no lo quieren ver. Ajá. Solo quieren ver el cumplimiento de donde Dios le dice: vas a estudiar en Harvard, vas a tener un trabajo de 20 millones de pesos como gerente de un banco en Colombia, vas a vivir en Los Rosales, vas a tener una novia, una esposa o un esposo modelo y lleno de dinero, y vas a vivir 150 años. No, usted ya no. Vamos a palabra. Ya no la tomo, ya no, ya muy tarde. Entonces se cumple lo primero, Amén. que se interesan solo momentáneamente. Pero esos son migajas cuando llega el cumplimiento real de la promesa, de aquella palabra que el pastor le dijo: servirás a Dios. Tus dones te servirán a Dios. Servirás en el templo, en la congregación. Cantarás, tocarás instrumentos, bailarás, predicarás, serás líder, lideresa. Esa sí no la quieren y van a matarla, cuéstele lo que les cueste. Recibieron con alegría la restauración de su familia, de sus finanzas. Recibieron con alegría la restauración de su familia, de sus finanzas, de su salud, de su vida interna, de sus emociones, de sus pensamientos. Pero van a matar la cantidad de bebés que sean necesarios
para evitar que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Entonces, en su intento por matar todos los canales posibles para que Dios les recuerde y les diga: oiga, el bebé está por nacer, oiga, hermano, hermanita, es el tiempo de vender todo lo que tiene y seguirme, en el intento de matar ese canal, de matar cualquier voz que le diga lo que no quiere escuchar, ¿qué hace? Se van de la iglesia. Hay que matar el canal, porque si no Dios me va a hablar cosas que yo no quiero que me hable, porque si no Dios me va a decir que tengo que dejar todo como se lo dijo a Jacobo, como se lo dijo a Simón, como se lo dijo a Juan, y que lo siga. Y yo no quiero que me diga eso, entonces tengo que matar todos los canales auditivos y visuales para que eso no pase. Entonces me voy de la iglesia. Deja de contestarle al líder, deja de contestar al pastor, empieza a hablar mal de la congregación, porque claro, en su mente mediocre piensa: si yo hablo mal de la iglesia, entonces Dios no me quiere, Dios piensa que soy una mala persona, entonces ya no me va a querer para el servicio del reino de Dios. Ojo, que lo que yo le estoy hablando son cosas psicológicas y emocionales muy profundas de una persona, que ni siquiera la persona sabe por qué lo hace cuando se va de un lugar, pero eso es lo que internamente piensa. Entonces empieza a hablar mal porque dice: bueno, si hablo mal, entonces Dios ya no me quiere, entonces Él ya me va a desechar. Y lo que la persona quiere es que Dios lo deseche. Continúo. Y en medio de ese esfuerzo titánico de matar al bebé, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la consecuencia? Mató muchos inocentes. Mató muchos bebés inocentes. Y en medio de ese esfuerzo titánico por cortar toda posibilidad de que Dios le diga: el tiempo del cumplimiento llegó, deja muchos bebés muertos y mucho dolor a su paso. Una familia sin Cristo, unos hijos entregados al mundo, una vida espiritual destrozada, un hilo de murmuración por la iglesia, un líder triste por su oveja, un pastor preocupado por un alma perdido. Deja muchos bebés muertos al paso. ¿Lo entendimos? Sí, señor. Perdamos el miedo al llamado que Dios tiene para nosotros. Al fin de cuentas, nada de lo que usted persigue humanamente tiene valor. Dios, esto está muy largo. Le repito, perdamos el miedo al llamado que Dios tiene para nosotros. Al fin de cuentas, nada de lo que perseguimos humanamente tiene valor real. Esto se lo quiero repetir por tercera vez y quiero que se le meta en su cabeza. No lo estoy diciendo para que usted deje de trabajar, para que usted deje de estudiar, para que usted diga: no, yo ya no quiero tener familia, me divorcio. Igual ya nada importa en la tierra, entonces yo me divorcio. Yo no le estoy diciendo nada de eso. Ojo, eso es bueno. Pero yo lo que le quiero decir es: pierda el llamado, pierda el miedo a que la promesa de Dios de servirle se cumpla. Al final de cuentas, nada de lo que usted persigue humanamente tiene valor. Mateo 6:19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y donde el óxido destruye y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros ¿en dónde? Tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Mateo 6:28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, ni sin embargo les ha dicho que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como ellos. Si así viste Dios a la hierba que está en el campo y en la mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más con ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo nos vamos a vestir? Los paganos andan detrás de todas esas cosas. ¿Quiénes? Los paganos. La Biblia lo dice, no me importa. Pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Diga: Dios sabe lo que yo necesito. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas, diga conmigo, ¿qué cosas? Los anteriores. Comida, vestido y bebida. Y todas estas cosas me serán añadidas. No quiero matar sus sueños, pero vamos a hacer un ejercicio porque creo que es importante que usted lo meta en su cabeza, para que usted jamás vuelva a tener miedo del cumplimiento de la promesa en su vida, para que usted deje de creer
que sus cosas materiales y sus sueños humanos tienen más valor que el propósito que Cristo puso sobre su vida. Hoy vamos a matar esto con un ejemplo fuerte, pero que le va a servir, y el que va a empezar no soy yo, para que vean que yo soy chévere. A mí me gustaría ser ministro de asilo. Y lo primero que voy a responder, de acuerdo a lo que yo acabo de predicar, es que eso no tiene ningún tipo de valor. No vale y no sirve para nada ese sueño que tengo. Dime algo que quisieras muy fuertemente. No me digas nada de espiritual porque me daña el ejemplo. Ahorita no, sí quiero que el pastor me envíe a una iglesia sin las personas en el Cauca. No me dañe el ejemplo. Un edificio para mi empresa. ¿De cuántos pisos? 20. De 10 pisos. Él quisiera un edificio de 10 pisos para su empresa. Eso no vale nada, eso no sirve para nada. Eso no es nada. Vale más un huevo Kinder que eso. Vale, tiene un sueño muy gigante que tengas. Así como el que dijo él, algo muy gigante. No me vayas a ejemplo. Un concesionario completo. Esos son los ejemplos que yo quiero. Y por eso dije que el ejemplo iba a ser duro, y por eso empecé con mis sueños. Eso no vale nada. Eso no sirve para nada. Vale más una moneda de 100 pesos que lo que los 30 acabamos de decir. Cuando uno entienda lo que yo le acabo de decir, le va a perder el miedo a recibir la promesa divina. Y se va a dar cuenta como cuando uno busca el reino, todo lo demás que él sabe que yo necesito sin que yo lo esté orando día y noche, él me lo va a entregar. Pero primero hay que meterse en la cabeza que todos mis sueños son absolutamente banales, por muy bonitos que se ven en mi cabeza. Hasta que usted no cambie ese chip, que no va a ser que usted lo cambie ahorita en 10 minutos por el ejemplo que le acabo de dar. Cuando usted cambie ese chip, su vida espiritual va a ser completamente transformada. Porque probablemente no hay muchos predicadores que se paren en una iglesia y le digan sus sueños no valen nada. Sus sueños son nada. Sus sueños son efímeros. Usted se muere y ¿qué? No, pues que le va a dar a mis hijos y ¿qué? Y el chino se descarrila y se gasta la herencia en un nene. Así es. Sí, es cierto. Sí, eso es fácil. Es cierto. No, que ayer alguien me decía, no, Messi tiene para dejar la herencia de los tataranietos. Yo le mandé la foto del hijo de Messi y le dije, el chino tiene cara como de despilfarrador. Messi se descuida y no deja sin nada. Entendamos que todos nuestros sueños son efímeros. Y se lo digo con amor, tal vez usted no me quiera por lo que le estoy diciendo. Pero quiero que en este momento en su mente todos piensen, no les puedo preguntar los 30 tiempos, pero quiero que hagamos un ejercicio mental y en este momento todos digan en su mente ese sueño gigante que tienen. Díganlo. ¿Lo están diciendo en la cabeza? Yo les digo que sí. ¿Sí lo están diciendo? Amén. Listo, entonces pongando punto y coma. No tiene valor. Punto y coma en su cabeza, no lo hablen, en su cabeza. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Ese sueño? Es perecedero. Es banal. El mundo se lo va a comer. No me va a durar mucho. Cuando me muera no me voy a llevar nada. No tiene ningún tipo de valor. Entonces, si no tiene ningún tipo de valor, ¿por qué lo prefiero por encima de una gloria eterna? ¿Por qué lo prefiero por encima de una salvación que es lo único que se va a ir conmigo cuando yo esté hecho huesos y carcomido por gusanos en un ataúd? ¿Por qué voy a preferir algo que es banal, que dura poco, que no me voy a llevar, que lo carcome cualquier cosa en el mundo, que es completamente corruptible? ¿Por qué voy a renunciar a algo eterno por eso? Espero que usted se lleve ese ejemplo que le acabo de dar, lo lleve a su casa y lo empiece a desarrollar en su cabeza, como le expliqué a las personas de que empiecen a meditar en lo que les acabo de decir. Y cuando se les revele, todo se va a soltar. Y cuando se le revele eso a la congregación entera de todo el mundo, se acabará la rotación de personas en las iglesias. Porque la gente dejará de tenerle miedo a que Cristo se vea transformado y verdaderamente cumplido en su vida. Cuando pierdan el miedo a perder lo que su corazón ama. Cuando tengan el miedo a perder la profesión por la que tanto trabajaron durante años para conseguir. Donde pierdan el miedo a perder y a dejar todo, las riquezas que consiguieron durante años solo porque Dios les dice, deja todo, sírveme, el pastor te va a enviar a tal ciudad. Y mi trabajo, pues no sé, no me importa, tu trabajo es perecedero. Y mi casa, y mi carro que tengo acá, no me importa, es perecedero. ¿Sabe por qué Jacobo, Simón
y Juan dejaron todo porque comprendieron que lo que tenían no tenía valor, que la barca, que sus habilidades para pescar eran inútiles. Cualquiera pesca, cualquiera es economista. No hay que ser especial para ser economista, ¿o sí? Y doy mi ejemplo porque no quiero que ustedes lo mal, pero todas sus profesiones que usted hace, cualquiera las puede hacer. Así es. Y seguramente las hará mejor que ustedes. Sí. Yo no soy el mejor economista, ni siquiera de mi ciudad. Probablemente usted no es el mejor, ni siquiera en el trabajo. Y por eso va a renunciar a Cristo. Si me estoy dando a entender la profundidad de lo que estoy hablando, Amén. por algo que no tiene valor voy a renunciar a Cristo. Así es. No se puede. Está hermoso eso. Está hermoso. Continuemos. Está hermoso. Vamos a terminar con lo que a usted sí le va a llenar de ánimo. Yo no quiero bajar de ánimo. Mi única intención es abrir los ojos. Yo no soy un encantador de serpientes. Yo soy alguien que revela. Así es. No me importa si la revelación acaricia como una mamá un bebé o si pega una cachetada como si estuviera dando la instrucción. Segundo tipo de reacción, la reacción de los estudiados de la ley. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se limitaron a confirmar el cumplimiento de la profecía en Cristo. Le dijeron a él, sí, lo que están diciendo los sabios es verdad porque la palabra dice que habrá un man que va a nacer en Belén, en Jerusalén. Entonces ellos se limitaron a qué? A decirle a Herodes que lo que les habían dicho los sabios estaba bien dicho, pero no hicieron nada para impedir que Herodes intentara engañar a los sabios. Y eran los jefes de los sacerdotes, eran los expertos en la Torá, eran los que cuidaban la promesa, hombre. Y no hicieron nada para impedir que Herodes empezara a matar chinitos. Es decir, tenían claro lo que la palabra decía, llévenlo a la vida cotidiana. El creyente que tenía claro lo que decía la palabra, que se la sabía al derecho al revés, pero que jamás se sintió involucrado con la situación que se estaba presentando. El segundo tipo de reacción ante el cumplimiento de la promesa es el de los jefes de los sacerdotes, que conocen la palabra al derecho al revés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Josué, Ruth, Jueces, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, Primera Samuel, Segunda Samuel, etc. Pero que al momento de aplicarla, al momento de defenderla, cuando hay que defenderla, al momento de sentirla de ellos, amados, Cristo viene pronto. ¿Qué? Amén. No. Amados, Cristo viene pronto. Amén. No, hombre, mira, Cristo viene pronto. Amados, Cristo viene pronto. Amén. Las trompetas ya están sonando. Aleluya. El cumplimiento está cerca. Usted sabe lo que dice la Biblia, porque semana a semana su pastor y su pastora se esfuerzan para enseñarle la palabra. Amén. Si usted sabe lo que dice la Biblia, no ignore su responsabilidad dentro del plan espiritual que está a punto de ser cumplido y que ya de hecho se está cumpliendo. No lo ignore, pues usted será igual de culpable de las almas perdidas que lo fueron los maestros de la ley en ese entonces de la muerte de todos esos niños. Porque esa sangre no solo quedó en las manos de Herodes, quedó en las manos de los jefes de los sacerdotes. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Involucrarme, no sentir como que ese problema no es mío, sentir que ese niño que está a punto de nacer me pertenece y que yo tengo que cuidarlo en contra de los que hablen mal de él. Tengo que cuidarme en contra de los que quieran dividir el cuerpo de ese niño que está a punto de nacer. Tengo que servirle a ese niño para que todo el plan de ese niño se cumpla perfectamente en la tierra. Porque si me desentiendo de lo que ese niño haga y de lo que ese niño nazca y de todos los ataques que ese niño reciba, el niño va a nacer, el niño va a crecer, el niño va a cumplir su propósito, el niño va a salvar a muchas personas del abismo. Pero el niño necesita instrumentos para llegar a muchos. Y si usted no está dispuesto a ser usado,
todos los que se pierdan van a ser su culpa. Se lo repito, que usted no está dispuesto a ser usado. Cada alma que se pierda en el tiempo final, cuando venga el tiempo en donde el Padre va a tomar el maíz y va a echar al fuego la cizaña, usted va a ser culpable de todas esas almas que no se fueron juntamente con usted a la Nueva Jerusalén. Usted y yo vamos a ser culpables. Porque al igual que los jefes de los sacerdotes, no nos comprometimos con el cumplimiento de la promesa. Pero hay un tercer tipo de reacción ante el cumplimiento de la promesa. ¿Y es cuál? Usted ya sabe pues cuál es, porque es muy fácil. ¿Cuál? Vamos. ¿Cuál es el último tipo de cumplimiento de la promesa? El último tipo de reacción. ¿El de qué personas? De las mamás. ¿De los sabios? El de los sabios. El de los sabios. Diga conmigo, los sabios. Los sabios. Me gusta mucho que la palabra hable precisamente de personas sabias y no de magos. ¿Qué importa un mago? Los jefes de los sacerdotes, me equivoqué. Ellos tenían el espíritu correcto para darle la bienvenida al Salvador. Los sabios eran los únicos con el espíritu, con la actitud y con la reacción correcta para recibir el cumplimiento de la promesa. Herodes no recibió el cumplimiento de la promesa. Los sacerdotes no recibieron el cumplimiento de la promesa. Mucha gente en Jerusalén no recibió el cumplimiento de la promesa. De hecho, si usted mira Mateo 6, 7, o capítulo 6, 7, 8 y 9, se va a dar cuenta que Jesús va al lugar donde nació a predicar y la gente se asusta y le dice, pero que viene a predicar y hacer milagros acá, si este no es el hijo del carpintero. Es decir, nunca se transformaron. Lo que dice Mateo 2 los siguió carcomiendo por dentro, estaban acostumbrados a la esclavitud. Entonces, ellos tampoco recibieron la promesa. Fueron los sabios los únicos que recibieron el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? En primer lugar, porque los sabios se alegraron. Diga conmigo, se alegraron. Se alegraron. Cuando los sabios vieron que la promesa estaba a punto de ser dada a luz, le voy a leer el versículo, a ver si alguien lo busca, que está muy atrás. Y vieron que estaba el niño. A ver la estrella, se llenaron de alegría. Diga conmigo, se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría. Otra vez, se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría. El cumplimiento de la promesa debe venir acompañado de alegría y de gozo. Porque a veces siento no, y lo veo espiritualmente, como el pastor le da la palabra a una persona de que va a tener un nuevo trabajo y la persona pareciera que su rostro se le transformara y se llenara de gozo y alegría. Pero cuando el pastor le dice a un joven, le vas a servir a Dios, vas a usar tus talentos para la iglesia, ahí ya no hay rostro de alegría. Mataste al bebé en el vientre, lo abortaste antes de que naciera. ¿Cierto que sí? La primera actitud para recibir realmente la promesa, ¿cuál es? Alegrarse al ver que la promesa está a punto de cumplirse. Usted debería alegrarse al sentir que la congregación está creciendo. Usted debería alegrarse en el momento en el que pastor necesito predicando, lo necesito liderando, lo necesito abriendo reino en casa, lo necesito asistiendo en él. Eso es que involucrarse. Así es. Y antes de avanzar, ¿sabe usted qué es involucrarse? Así es. ¿Claro? Amén. ¿Sí es claro? Amén. Amén. Segunda cosa que hicieron, le entregaron ofrenda. Se me saltó uno. Segunda cosa que hicieron, lo adoraron. No buscaron matarlo, no buscaron llenarlo de cizaña, no buscaron matar su cuerpo, no buscaron hablar mal de él. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo adoraron. Lo adoraron. Tercera cosa que hicieron, le entregaron ofrendas. Diga conmigo, le entregaron ofrendas. Le entregaron ofrendas. Ellos sabían. ¿Qué le entregaron? Esa predicación, usted se la sabe. ¿Qué le entregaron? Oro, incienso, mirra. Y eso hay predicaciones enteras donde explican en 3 horas qué es el incienso, qué es la mirra y qué es el oro. Entonces yo no le voy a explicar eso, usted búsquelo en YouTube, usted no va a encontrar ahí. Entonces ellos sabían que no podían llegar ante el Salvador con las manos vacías. Predicaciones sobre el significado de eso hay muchas, pero para recibir el cumplimiento de la promesa, ellos tenían muy claro que tenían que honrar a Dios.
¿Estás honrando la promesa? Te lo pregunto. Cuando el pastor, cuando Dios te dio una palabra, ¿estás honrando esa palabra? ¿Estás cuidándola? A ver, porque honrarla no me refiero a que usted le dé plata a la promesa. Eso es un tipo de honra, pero usted está cuidando la promesa. ¿La está nutriendo diariamente? ¿Está creyendo en esa promesa? ¿Se está capacitando para recibir esa promesa? Si usted no está haciendo esas 4 cosas, usted no está honrando la promesa. Y el que no honra la promesa no recibe la promesa. El que no va a donde el bebé que está a punto de nacer y le pone incienso, mirra y oro, no va a recibir la bendición del bebé. ¿Vamos bien hasta ahí? Así es, amén. O simplemente en vez de cuidarla y regarla, la recibiste y jamás volviste a regarla. Jamás volviste a decir, Dios, quiero poner esta semilla en el altar porque sé que esa promesa se va a cumplir. Dios, quiero poner este tiempo de mi vida para servirte porque quiero que mi tiempo sea ofrenda para la promesa que está a punto de nacer. Lo hemos hecho. Note usted cómo la actitud de los sabios es la opuesta a la de los 2 grupos anteriores. Mientras unos buscaban matar el cumplimiento para que no les quitaran lo que tenían, ¿sí me va a entender? Para que mientras unos estaban matando el cumplimiento porque no querían dejar lo que habían conseguido humanamente, otros estaban entregando lo más preciado que tenían. Mientras unos estaban intentando matar al bebé porque no querían que le quitara todo lo que habían conseguido con su esfuerzo humano y con su trabajo diario y semanal, otros estaban entregando lo que más les dolía. Otros estaban entregando el fruto de todo su trabajo y de todo su esfuerzo: incienso, mirra y oro. Lo que más les dolía, lo que más les costaba. ¿Usted hoy está dispuesto a entregar lo que más le cuesta? Lo que más le duele. A algunos lo que más les duele es entregar un diezmo, pero a otros lo que más les duele es entregar tiempo para Dios. Así es. ¿Cierto que sí? ¿Estás dispuesto a entregar lo que más te duele? Hay otros a los que nos duele, lo que más nos duele sería entregar nuestros sueños humanos. Lo vas a entregar. 3 cosas que amamos profundamente desde nuestra sapiencia y de nuestro ego. ¿Estás dispuesto a entregarlas como hicieron los sabios? Enfrente del niño, tómalo todo y me voy. Tómalo todo y mira a ver qué haces con eso. Aquí estoy disponible, solo te quiero adorar. Amén. Amén. Muy bien. Amén, dijo un niño ya que ahorita. Gloria a Dios, aleluya. Cuando usted empiece a sentir que el cumplimiento está cerca, alce su mano. No se asuste. Ofrende para que el bebé que está por nacer tenga todos los recursos necesarios para ser criado de la mejor manera. Amén. ¡Ay! Dicho de otra manera, Gloria a Dios. el reino de los cielos está cerca, ya está entre nosotros. El tiempo del cumplimiento de la palabra, donde la última venida de Cristo viene, está demasiado cerca y todo lo estamos notando en lo que el mundo está viviendo, en todos los países, en todos los contextos. La pregunta que yo le tengo es: ¿usted está dispuesto a entregar todo de su vida para que ese bebé crezca sano, fuerte y llene el mundo? Amén. Así es. Yo sé que sí. Gloria a Dios, aleluya. En 4 lugar, los sabios buscaron proteger el cumplimiento de la promesa. No solo se alegraron, no solo la adoraron, no solo la honraron con ofrenda, sino que además protegieron la promesa. Dios les dijo: negros, no vuelvan donde no es. Se mantienen malas intenciones. Ajá. Les va a hacer algo raro. Cuando usted está en la época de cumplimiento y materialización, como en la que usted y yo estamos en este momento, no huya como hicieron los pendejos del templo. Ajá. Involúcrese y sacrifíquese como hicieron esos hombres. Involúcrese y sacrifíquese como hicieron los sabios. Así es. Deje de pensar erróneamente que todo lo que está pasando en el cuerpo de Cristo no tiene que ver con usted y que no es su responsabilidad. Claro que tiene que ver con usted. Claro que es de su incumbencia. Claro que es de su responsabilidad. Sumérjase en las aguas de la congregación. Sumérjase en las aguas del cuerpo de Cristo. Y cuídela de los que hablan mal, de los blasfemos, de los que enseñan doctrinas que no son correctas. Protéjala de todo lo que se levante en contra de ella.
Ahora, esta es la última parte de la predicación. Note usted que todo lo que pasó con los sabios no ocurrió de la noche a la mañana, sino que los sabios llevaban muchos días viajando en el desierto, llevaban muchos días interpretando las señales que Dios les estaba poniendo en el cielo para encontrar a Jesucristo. Es decir, ¿qué estaban haciendo? Trabajando y preparándose. Entonces, para recibir el cumplimiento de la promesa, termino con lo que empecé. Se requiere mucho más que simplemente estar abierto al cambio. Se requiere una preparación ardua y una gran cantidad de esfuerzo previo. Se requiere que usted se ponga al overol. Si usted no se pone el overol para trabajar y para ensuciarse las manos en el reino, usted no va a ver el cumplimiento de la promesa. Así es. Quiero que por favor todos se pongan de pie. Quiero que por favor usted prepare su ofrenda, su diezmo, su semilla, su pacto, que trajo preparada. Su fuerza, dijo el pastor. Si no trae preparado, pues yo espero que después de esta